¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les doy la bienvenida y vamos a compartir pantalla con unas pocas diapositivas que me va a permitir justamente presentar la reunión de hoy. Bueno, mi nombre es Silvio Schreier, para mí es un honor ser hoy quien coordine esta charla. Esto es un poco llevando adelante nuestro primer congreso virtual que va a suceder del 10 al 13 de noviembre de 2021, cuyos 3 ejes temáticos lo vemos al pie de la diapositiva. Y la reunión de hoy es la segunda de las jornadas, camino a este 21 Congreso Argentino de Nutrición. Y estas dos charlas, de hoy, tienen como temática la diabetes tipo 2, una enfermedad heterogénea. En esta jornada tenemos como primer disertante al doctor Gustavo Frestel. Él es profesor titular de la Cátedra de Nutrición del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. A su vez es jefe de la sección nutrición del Hospital de Clínicas de la misma universidad. Es jefe del Laboratorio de Genética, Diabetes y Enfermedades Metabólicas del INIGEM, dependiente de la UBA y el CONICET. Es investigador clínico independiente del CONICET, expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes y vicepresidente del 21 Congreso. Él se va a referir a desde la fisiopatología hasta la presentación clínica. El segundo disertante es el doctor Jorge Alvariñas. El doctor Alvariñas es médico consultor en nutrición del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. Presidió la Sociedad Argentina de Nutrición, a su vez también lo fue de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es el consultor del grupo de diabetes y embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y es maestro de la diabetología argentina, título otorgado por la Sociedad Argentina de Diabetes. Él se va a referir en segundo lugar al tratamiento de la diabetes tipo 2, y entonces, para no perder más tiempo, voy a dejar de compartir la pantalla y le voy a pedir al doctor Gustavo Frestel, primero de nuestros dos disertantes, que si puede iniciar su presentación. Gracias a todos por la presencia. Espérate que estoy... Hola, buenas noches. Estoy con un problema con la presentación. Sí, no hay problema. Les pido un minuto. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Silvio, por tu amable presentación. Y bueno, y para mí es un placer también compartir esta reunión con dos amigos, con Silvio, que nos conocemos desde hace tantos años, y con el doctor Alvariñas, con Coco, que también somos amigos de hace mucho tiempo, y realmente es un faro en la nutrición. Así que bueno, una guía para seguir. Así que para mí, Coco, es un gran honor también compartir esta reunión con él. Así que bueno, y en vista del congreso próximo es que estamos haciendo estas jornadas, como dijo muy bien Silvio. Entonces vamos a comenzar esta charla sobre la fisiopatología y la
a la presentación clínica de la diabetes de tipo 2, recordando que hasta ahora tenemos esta clasificación que nos permite, de alguna manera, hablar de una presentación clínica, digamos, una presentación, una clasificación que está ahora fundamentada en la presentación clínica, y como vemos, la presentación hasta ahora hablaba de una diabetes de tipo 1, insulino dependiente, que corresponde aproximadamente al 10% de todas las formas de diabetes, de origen mayoritariamente autoinmune, como todos sabemos, una diabetes de tipo 2 no insulino dependiente, donde predomina las dos alteraciones fisiopatológicas más importantes, la resistencia a la insulina y la falla secretoria. Con la presentación clínica de lo que conocemos como diabetes de tipo 2, que es una forma de presentación no insulino dependiente, que claramente es la mayoría de las formas de presentación clínica, el 90% de ellas. Ahora, dentro de esta presentación clínica, lo que conocemos como diabetes de tipo 2, y la forma de presentación clínica de la diabetes, se encuentran la diabetes, lo que conocíamos como diabetes de tipo LADA, y lo que conocemos como una forma monogénica de presentación, que es o sea, dos formas de presentación clínica que son diferentes a la diabetes de tipo 2 y que pero que están como encuadradas dentro de esta forma de presentación clínica por tratarse de formas no insulino dependientes. O sea, formas de presentación clínica que dentro de los 6 meses de iniciada la patología no requieren tratamiento insulínico. Entonces, esta era hasta ahora la clasificación, ¿no es cierto? Diabetes de tipo 1, lo que estamos diciendo, 10%, diabetes de tipo 2, mayoritariamente lo que acabamos de ver en sus presentaciones clínicas, otras formas de diabetes, ahí están las formas genéticas correspondientes a la célula beta, a la acción periférica de la insulina, las diabetes que podríamos decir secundarias a endocrinopatías, a pancreatopatías, a drogas, a infecciones secundarias, algunas formas poco comunes de autoinmunidad, y la diabetes gestacional. O sea que era la forma de clasificación que hasta ahora nosotros teníamos presente y estamos utilizando. Sin embargo, hay un avance importante en el conocimiento fisiopatológico de la diabetes, lo que hace que comencemos a reconocer distintos subtipos que tienen impacto clínico y tienen impacto terapéutico, justamente desde la presentación clínica. Y en eso es lo que vamos a basarnos. Por eso había muchos artículos, acá es uno de los tantos, que estaban reclamando, de alguna manera, la presencia de una nueva clasificación, el posicionamiento de una clasificación que justamente se base en lo que estamos tratando en esta charla, que es la fisiopatología y luego el impacto en el mismo tratamiento. Entonces, la diabetes no es una enfermedad homogénea, sino que está compuesta por múltiples fenotipos o presentaciones clínicas que tienen todas en común la hiperglucemia. Pero debemos empezar a reconocer las distintas formas de presentación clínica. Por eso es que la clasificación actual, que nos rige todavía, porque bueno, vamos a ver que hay una nueva presencia, de un esbozo de una nueva clasificación que no termina de ser completamente actualizada, pero sí reconoce y es un importante avance en el reconocimiento de nuevos fenotipos y de nuevas formas de presentación clínica. Realmente había como un hiato, había un hueco allí, porque es una clasificación desde hace muchos años. Esto es una clasificación que venía del año 97.
Entonces la Organización Mundial de la Salud nos presenta una nueva clasificación donde tenemos a la diabetes de tipo 1 y a la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1, como veníamos diciendo, la destrucción de la célula beta mayoritariamente inmunomediada, a partir de una deficiencia absoluta de insulina. Por eso insulino dependiente. Inicio frecuentemente en la edad infanto-juvenil. Eso es lo característico, lo cual no quiere decir que no puede aparecer en otras formas, en otras edades, en otras etapas de la vida. Pero si uno da y dice diabetes de tipo 1, insulino dependiente, obviamente todos pensamos en un paciente infanto-juvenil, no pensamos en un adulto de mayor de 40, 50 años. Lo cual no quiere decir que no hay adultos a esa edad que también debutan con una cetoacidosis o con una forma muy sintomática. Por eso es que, al ser tan sintomática esta forma de presentación clínica, es donde el comienzo de la enfermedad coincide con el diagnóstico. Nosotros cuando diagnosticamos diabetes de tipo 1, sabemos que ahí está comenzando la enfermedad. Diferente es la diabetes de tipo 2, que es oligosintomática, con presentaciones clínicas no tan específicas, y por lo tanto el diagnóstico de la enfermedad no coincide con el comienzo. Probablemente esta enfermedad, probablemente no, seguro, esta enfermedad ya comenzó previamente, y hoy terminamos con un diagnóstico que muchas veces es una casualidad por un análisis de rutina, por alguna cuestión, y en algunas oportunidades es sintomática con los síntomas cardinales de la diabetes, poliuria, polidipsia, algunas veces pérdida de peso. Pero la Organización Mundial de la Salud incorpora dos formas nuevas, no nuevas, sino nuevas para la clasificación, que son la diabetes inmunomediada del adulto de evolución lenta, así se la reconoce hoy, que es similar a la diabetes de tipo 1, pero con una evolución lenta. Es una enfermedad autoinmune lenta en el adulto. Y le cambian el nombre de lo que nosotros veníamos conociendo hasta ahora, que era el LADA, diabetes autoinmune latente del adulto. Esa palabra latente, que a muchos realmente no nos gustaba, porque ahí era como que estaba poniendo una traba, algo latente es algo que está esperando para aparecer. Y este tipo de diabetes tiene características propias, genéticas, fisiopatológicas, clínicas y terapéuticas. Entonces, todo esto impacta significativamente en la nueva clasificación. O sea que hoy estamos reconociendo esta forma de presentación clínica que es no insulino dependiente. Y la diabetes, y también aparece un tipo de diabetes que se denomina proclive a la cetosis, donde también son formas de diabetes de tipo 2, pero que tienen una célula beta muy específica hacia el deterioro agudo de la falla secretoria. Es una forma de diabetes que debuta con niveles muy altos de glucemia, con una hiperglucemia muy significativa, con cetosis o cetoacidosis inclusive, pero que no es inmunomediada, que es una forma no insulino dependiente, con estos episodios de cetosis o cetoacidosis, y que es determinada por una significativa hiperglucemia que hace que la célula beta, a su deterioro característico de la diabetes de tipo 2, le agregue una falla significativa, ese pico hiperglucémico, que es como que la célula beta entra en hibernación transitoria, y cuando la sacamos con insulina de esa situación de hibernación, vuelve a un funcionamiento adecuado y pasa a ser una diabetes de tipo 2 clásica. Después nos vamos a referir un poquito a esto. La nueva clasificación también reconoce las formas secundarias, como veíamos antes, las formas monogénicas de la célula beta, las formas monogénicas de la acción periférica de la insulina, las diabetes secundarias, y que acabamos de escribir, eso no cambió para nada. Habla de una diabetes no clasificada, lo cual a mí me parece una entidad interesante, una nueva entidad interesante, porque muchas veces no sabemos para dónde va a ir el paciente. Muchas veces no lo podemos
clasificar fisiopatológicamente. Entonces lo ponemos en esta categoría que es transitoria, por supuesto, no es definitiva, y cuando nuestro diagnóstico y nuestra clasificación clínica, nuestro fenotipo de la forma de diabetes no es característica, no es precisa. Justamente no podemos hacer un diagnóstico preciso del subtipo de diabetes. Entonces, lo ponemos transitoriamente en esta categoría. Y después aparece la hiperglucemia detectada durante el embarazo con una forma nueva, digamos, no dice diabetes gestacional como era la clasificación anterior, sino que diabetes diagnosticada durante el embarazo, que indudablemente va a ser la diabetes previa a la semana 20, o sea, detectada en los primeros meses del embarazo, en la primera mitad del embarazo, y luego la diabetes gestacional, que es la clásica, la característica, detectada en semana 24-28. O sea que esta es a mi forma de ver, después lo podemos discutir, vamos a tener tiempo para el intercambio, pero para mí es una bienvenida clasificación que de alguna manera ayorna las nuevas formas. Bueno, y esta diabetes inmunomediada del adulto de evolución lenta, que sería el ex-LADA, digamos, lo que hasta ahora conocíamos como diabetes autoinmune del adulto, que tiene una prevalencia alrededor entre el 4 y el 14% de todas las formas de diabetes de tipo 2, o sea que es frecuente, realmente es una forma de diabetes no insulino dependiente, un subtipo frecuente, y tiene una prevalencia alta en el norte de Europa, menos en el sur de Europa, pero debemos reconocer que esta diabetes autoinmune del adulto, que sería el ex-LADA, digamos, o lenta inmunomediada, es más prevalente que la diabetes de tipo 1, porque puede llegar a ser hasta el 14% de la diabetes de tipo 2. Y la diabetes de tipo 2, decíamos, es el 90% de toda la forma de diabetes. Así que es un subtipo muy frecuente, el cual es importante reconocer. ¿Por qué es importante reconocer este subtipo de diabetes y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pensando que es una diabetes autoinmune, que generalmente se presenta en personas mayores de 30 años, que tiene una presentación clínica normopeso o sobrepeso leve, o sea, es un diabético no insulino dependiente, que se presenta normopeso o con sobrepesos leves, generalmente son índices de masa corporal que no superan los 27, 28 de índice de masa corporal, que durante el primer año o los 6 meses vamos a poder mantener el adecuado control metabólico con drogas no insulínicas, que el péptido C va a estar bajo, pero no tan bajo obviamente como un diabético de tipo 1, que es una enfermedad que está relacionada con el HLA, porque es autoinmune, y todas las autoinmunes están relacionadas con el HLA porque son aquellos que presentan el antígeno, entonces claramente hay una relación con HLA, y el anticuerpo predominante es 1. No va a tener muchos anticuerpos, varios anticuerpos como la diabetes de tipo 1, sino que va a tener uno solo, que es el antigrado, que es el que tenemos que pedir cuando sospechamos una diabetes autoinmune del adulto de evolución lenta. Y aquí vemos una comparación, un estudio en el consorcio europeo de 6.000 diabéticos de tipo 2, los cuales 598 eran positivos para Antigad o ICA 512. No importa. Pero lo que les quiero decir es que estos pacientes claramente eran tenían índice de masa corporal menor que los pacientes con autoinmunidad negativa. Utilizaban obviamente los positivos utilizaban más insulina, prácticamente la mitad de los pacientes con autoanticuerpos positivos a los 2 años estaban bajo tratamiento insulínico, contra el 13% de los que tenían anticuerpos negativos, y tenían menor circunferencia de cintura, ¿no? Fíjense, 93 contra 103, y menos componentes del síndrome metabólico. O sea que claramente estamos ante un subtipo específico de diabetes que hoy ya es reconocido en la práctica clínica, en la nueva clasificación. Y luego tenemos la diabetes proclive a la cetosis.
La diabetes proclive a la cetosis es una forma de diabetes en la cual Guillermo Umpierres, nuestro amigo de Ecuador que trabaja en Atlanta, Guillermo Umpierres, trabajó y publicó mucho, que va a estar dictando charlas en el Congreso de Nutrición de próximo noviembre. Y fíjense que si la comparamos con la diabetes de tipo 2 a la diabetes proclive a la cetosis, se da en la tercera a sexta década de la vida. El comienzo generalmente es agudo, a diferencia de lo que es la diabetes de tipo 2, que tiene un comienzo, como vimos, lento y progresivo. Tiene insulinoresistencia, o sea, presentan muchos de ellos acantosis nigricans. La capacidad para mantener el control con drogas no insulínicas es variable, pero bueno, la proclive a la cetosis al comienzo es un alto tratamiento con insulina, y luego remite esa necesidad de insulinoterapia una vez que se logra la normoglucemia y vuelven a el curso de progresión similar a la diabetes de tipo 2, como acá lo dice. Fíjense que son pacientes que tienen una historia familiar tan alta de diabetes tipo 2 como los diabéticos tipo 2, y que la falla primaria es un defecto agudo en la secreción de la insulina, como les decía antes, que es como que la célula beta entra en hibernación por la hiperglucemia tan alta, tan significativa, y cuando logramos bajar esa hiperglucemia con insulina, estos pacientes vuelven al tratamiento con drogas no insulínicas. Así que bueno, esto es este grupo de pacientes que tienen un importante impacto de la hiperglucemia. Y nos metemos en lo que es la fisiopatología de la diabetes de tipo 2 en forma específica. Entonces, bueno, los dos componentes más importantes. Yo creo que lo demás forma parte de un escenario, pero son actores secundarios. Acá los actores primarios, los que realmente marcan el paso y la progresión de la diabetes de tipo 2, son la insulinoresistencia y la falla secretoria. Entonces, aquí vemos cómo a medida que que va aumentando la resistencia a la insulina, hay una producción de insulina lo suficientemente alta como para mantener la normoglucemia, hasta que indudablemente entra en una meseta la resistencia periférica y hepática a la insulina, pero en algún punto cae la secreción de la insulina. O sea, cuando llega a un punto donde el aumento de la resistencia hace que esta secreción de la insulina no sea lo suficientemente adecuada como para mantener la normoglucemia, y ahí es cuando aparece la hiperglucemia y comienza entonces el diagnóstico clínico, la presentación de la diabetes de tipo 2. Entonces, bueno, si nosotros pudiéramos bajar esta resistencia a la insulina, con esta funcionalidad de la célula beta nos alcanzaría para mantener la normoglucemia. Pero ¿qué pasa? Se deteriora progresivamente la secreción de insulina. Entonces ahora vamos a ver por qué se sigue deteriorando la secreción de insulina. Entonces, bueno, la fisiopatología hoy es muy amplia, nos habla de una genética de susceptibilidad, nos habla del impacto ambiental sobre la diabetes del ambiente mediante o a través de la epigenética. Recordamos que la epigenética es la regulación de la expresión de genes que hace el ambiente justamente sobre nuestros genes, y la modificación que hace en cuanto a la expresión de genes a partir del ambiente, de un ambiente que está dominado por lo que puede ocurrir durante el embarazo, el ambiente intrauterino, lo que puede ocurrir con la alimentación, lo que puede ocurrir con la inactividad física, lo que puede ocurrir con el envejecimiento.
todos estos componentes ambientales van teniendo impacto en nuestro metabolismo y también juega un rol importante, como vamos a ver, la microbiota intestinal. Entonces, todos estos componentes de la fisiopatología están jugando un rol y terminan en dos alteraciones muy significativas, que son la inflamación y la disfunción mitocondrial. Ambas son el resultado final de todos estos componentes ambientales y genéticos, epigenéticos y de la microbiota intestinal, que determinan entonces la resistencia a la insulina y la falla secretoria. Y entonces la progresión a diabetes de tipo 2. Entonces fíjense que nosotros podríamos hacer una forma muy simplificada de la fisiopatología de la diabetes de tipo 2, donde tenemos la resistencia a la insulina con el impacto ambiental, con el impacto de la inflamación, con el impacto de la regulación inmune, como podría ser también la acción, la acción autoinmune de la diabetes de tipo 1 o de la autoinmunidad del adulto, que nos determina entonces este fundamental actor que es la funcionalidad de la célula beta. Mantener adecuadamente la masa y la secreción de la insulina. Por eso es que hoy tenemos un avance sobre lo que era la fisiopatología del profesor de Fronzo, que durante muchos años nos enseñó estos componentes, estos 8 componentes fisiopatológicos, donde él incluía la resistencia muscular y la resistencia del tejido adiposo, la resistencia hepática a la insulina, la falla secretoria, o sea, resistencia y falla secretoria, pero le agregaba el defecto incretina, el aumento de la producción de glucagón por las células alfa del páncreas, el aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal y la resistencia también, la alteración a nivel del sistema nervioso central. Pero luego aparece otros nuevos componentes fisiopatológicos que incluyen entonces a la inflamación, que incluyen a la microbiota intestinal, todos nuevos componentes que se van incorporando también a lo que era la fisiopatología clásica, que era la insulinoresistencia hepática, muscular y de tejido adiposo, la falla, de nuevo la falla incretínica, el aumento de la producción de glucagón por las células alfa del islote pancreático, y el actor principal. El actor principal el primer actor es la función de la célula beta. Si no hay disfunción de célula beta, no vamos a tener diabetes de tipo 2, nos quedaremos con el obeso, nos quedaremos con el paciente con síndrome metabólico, pero el 30% de esos pacientes obesos a los cuales les falla la secreción de la insulina, son los que van a progresar a diabetes de tipo 2, con un componente también de actores secundarios, que es lo que vamos a ir definiendo, conociendo, caminando, digamos, de alguna manera en este recorrido de la fisiopatología. Entonces, la inflamación es un integrante significativo. Sabemos que luego de un balance energético positivo, vamos a tener un depósito importante de triglicéridos en el tejido adiposo, la hipertrofia de los adipocitos y el colapso de los capilares del tejido adiposo. Este colapso de los capilares del tejido adiposo, producto de la hipertrofia adipositaria, determina que esta hipoxia haga que los adipocitos entren en apoptosis, o sea, lleva a la muerte de los adipocitos. Indudablemente, cuando esto sucede en un tejido, hay que repararlo. Y esa reparación está en manos del sistema inmune, como nosotros sabemos. Entonces, en esta situación de hipertrofia adipositaria, de colapso capilar, de muerte de los adipocitos, el tejido adiposo ahora se va a llenar de macrófagos. Y estos macrófagos van a producir moléculas proinflamatorias. Y esto es la inflamación crónica de bajo grado que acompaña a la enfermedad metabólica.
a la obesidad, al síndrome metabólico y a la diabetes de tipo 2 en forma progresiva cuando la célula beta no alcance a compensar esa resistencia. Resistencia que va a ir aumentando en la medida que aumenta la inflamación en este tejido, que es un tejido claramente disfuncional. Por eso hoy lo llamamos tejido adiposo disfuncional. Y el tejido adiposo disfuncional, ¿qué nos produce? Ácidos grasos, y esos ácidos grasos van a ir a otros tejidos y van a colonizar otros tejidos como grasa ectópica, y va a producir adipocitoquinas como leptina, resistina, va a producir menos, desgraciadamente, va a producir menos adiponectina, y vamos a tener entonces más resistencia a la insulina, va a producir, obviamente, lo que estamos diciendo, citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, TNF-alfa, entre las más importantes, hormonas, factores procoagulantes, y bueno, todo esto actúan sobre el propio tejido y a distancia, generando los dos componentes finales que nos referíamos anteriormente, que son la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo. Estrés oxidativo y resistencia a la insulina, que terminan siendo los dos productos finales de todo este componente de inflamación a partir del tejido adiposo disfuncional. Pero esta inflamación no tiene solo origen en el tejido adiposo, sino que también tiene un origen desde la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal hoy pasa a ser, por eso, otro actor fisiopatológico generador de inflamación crónica de bajo grado. Porque cuando se dan ciertas situaciones, sobre todo alimentación poco saludable, una microbiota que va perdiendo variación en el componente bacteriano, cuando es una microbiota homogénea, entonces cuanto más homogénea, cuanto menos variable es la microbiota intestinal, va produciendo una alteración en la capa de mucus del tejido de la luz intestinal, entonces las bacterias se van acercando a los enterocitos, se va perdiendo la unión de enterocito en enterocito y se produce entonces el ingreso de determinados componentes de las bacterias intestinales, como pueden ser la pared de las bacterias intestinales, como los lipopolisacáridos, el timao, otros metabolitos de la pared de la propia bacteria y la propia bacteria que traslocan desde esta, ahora hablamos de otra disbiosis, antes de otra alteración disfuncional. Antes hablamos de la alteración disfuncional del tejido adiposo, ahora hablamos de la disfuncionalidad de la microbiota, o sea, de esta disbiosis que lo que hace es traslocar lipopolisacáridos, traslocar timao, traslocar las propias bacterias, y lo que van a hacer esta traslocación es actuar sobre determinados receptores específicos de las células del sistema inmune, como pueden ser los monocitos y los macrófagos, y actuando sobre estos Toll-like receptor 4, sobre estos receptores tipo 4, van a activar al NF-kappa beta, un factor de transcripción, que activa la producción de las citoquinas justamente involucradas en el proceso inflamatorio crónico. Estamos hablando de la enfermedad metabólica. Interleuquina 1 beta, interleuquina 6, TNF-alfa, etc. Ahora, esto es lo que nos produce parte del gran componente de la resistencia periférica. Esto es lo que nos lleva a la falla secretoria. Ahora, esta resistencia periférica, a su vez, este componente inflamatorio tiene a la resistencia periférica como un componente significativo. Y la resistencia periférica actúa a nivel del receptor de la insulina en dos vías de transmisión de la señal biológica, que son la fosfatidilinositol 3 quinasa y la MAP quinasa. La fosfatidilinositol 3 quinasa, este pathway metabólico, es el que va a acompañar todo lo que es la regulación metabólica de la insulina. Y la MAP quinasa es lo que va a regular la proliferación celular. Entonces,
volvemos a lo que habíamos visto antes, a estos ácidos grasos, adipocitoquinas, citoquinas proinflamatorias, que van a colonizar entonces los tejidos periféricos y va a tener la grasa ectópica. Grasa ectópica que va a estar a nivel hepático, a nivel pancreático, a nivel cardíaco, a nivel renal, en diferentes tejidos, y va a producir entonces este componente inflamatorio, que no solo lo producen las citoquinas proinflamatorias, como acabamos de ver, sino que también los ácidos grasos que se liberan del tejido adiposo también producen, sobre todo a nivel muscular y en los distintos tejidos a nivel muscular, la resistencia periférica, pero también contribuyen a la insulinoresistencia hepática y también contribuyen a la insulinoresistencia a la insulinoresistencia del propio tejido adiposo y a la insulinoresistencia de la célula del islote pancreático. Entonces, acá es donde estos ácidos grasos que producen ceramida y diacilglicerol son los que contribuyen entonces a la resistencia a la insulina, llevando a la disfunción mitocondrial y produciendo entonces, a partir de esta disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina. O sea que todos estos componentes de inflamación y de la llegada de ácidos grasos a los tejidos periféricos son los que están produciendo entonces la alteración en la resistencia a la insulina. O sea que la insulinoresistencia es el gran componente de la falla de la fisiopatología. Y la otra es la falla secretoria. La falla secretoria que tiene a la célula beta como su función más significativa. El deterioro en la función de la célula beta, como sabemos, precede el comienzo de la diabetes de tipo 2. Y en la célula beta aquí vemos cómo los pacientes diabéticos, tanto obesos como delgados, tienen una mayor apoptosis, tienen una importante apoptosis en estos estudios cadavéricos de necropsia de pacientes diabéticos de tipo 2, tienen una caída significativa en el componente de la apoptosis, de la muerte de la célula beta. Pero para fortuna nuestra, y lo que tiene impacto terapéutico, es que estos pacientes, tanto los obesos como los delgados, fíjense con respecto a pacientes no diabéticos, mantienen la neogénesis, mantienen la capacidad de formar, de replicar de formar nueva célula beta. Mantiene la neogénesis de la célula beta, lo cual tiene después, como vamos a ver, impacto terapéutico. Ahora, cuando se produce la diabetes de tipo 2, la masa de célula beta está al 50%, o sea que hubo una caída previa. Y fíjense la masa de la célula beta de un diabético tipo 1, la masa de la célula beta de un diabético de tipo 2 y la masa de célula beta de un no diabético. O sea que no solo cae la funcionalidad de la célula beta, sino que cae también la masa de célula beta. Y en esta colonización de tejidos extratejido adiposo, también tenemos el páncreas graso. El páncreas graso determina resistencia en el páncreas a la acción de la insulina y también contribuye a la falla de la insulina. Fíjense que en este trabajo asocian la grasa ectópica en el páncreas con aterosclerosis en pacientes con diabetes de tipo 2, como si fuera la grasa hepática. Es muy parecido la grasa hepática a la grasa pancreática. Y hay una correlación positiva entre la presencia de grasa en el páncreas con aterosclerosis vascular. El 20% de los pacientes además presentaba aumento de lipasa y amilasa que no superaba el por 3 de los niveles del umbral normal. O sea que es muy parecido a lo que ocurre con el hígado graso. Y
las moléculas proinflamatorias, la inflamación crónica de bajo grado, también impacta en la célula beta. O sea, la presencia de interleuquina 1 beta, de interferón gamma, también deterioran la funcionalidad de la célula beta. Entonces, todos los pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, no responden de la misma manera a la agresión inflamatoria, porque todos estos pacientes, los diabéticos de tipo 2, los pacientes con obesidad, los pacientes con síndrome metabólico, los pacientes con obesidad, todos tienen inflamación crónica de bajo grado. Pero los que van a progresar a diabetes son los que no pueden defender que su célula beta se defienda contra esa inflamación. Y esto está demostrado en determinados genes que son los que determinan la susceptibilidad a diabetes de tipo 2. Y en este grupo el factor de transcripción 7 es el gen más importante para la susceptibilidad a la célula beta. Y hay una presencia de timina, de un alelo específico, que es el alelo de riesgo, en vez de una C, los que tienen T tienen susceptibilidad para desarrollar diabetes de tipo 2. Y aquí lo que vemos es que cuando hay una depresión del factor del factor de transcripción 7, que sería equivalente a tener una T, a tener el alelo de susceptibilidad, hay una disminución en la producción de insulina. O sea, los individuos que tienen esta T, por un lado, tienen mayor susceptibilidad a tener un deterioro en la síntesis y secreción de insulina. Pero también tienen una menor capacidad a defenderse contra las moléculas proinflamatorias, como interleuquina 1 beta y TNF-alfa. Entonces acá vemos como una menor expresión del factor de transcripción 7 en este cultivo celular hace una menor defensa de la célula beta contra la acción de la hiperglucemia y de las moléculas proinflamatorias. O sea que el comienzo de la hiperglucemia en el diabético de tipo 2 es claramente genético. O sea que ahí empieza la hiperglucemia. Ahora, cuando se produce la hiperglucemia, la progresión de la diabetes de tipo 2, el resto del deterioro de la secreción de la insulina durante la enfermedad está a cargo de la glucolipotoxicidad. Ahí empieza a jugar ya no la genética, sino la glucolipotoxicidad en el deterioro progresivo, porque la glucolipotoxicidad produce alteraciones en los genes de la insulina y del factor de transcripción que hacen que se produzca menos insulina, que aumenta la producción de especies reactivas del oxígeno, de productos avanzados de la glicosilación, y todo esto determina caída, obviamente, en la masa de célula beta y en la funcionalidad de la célula beta. Fíjense cómo entonces la hiperglucemia crónica, ya una vez instalada la hiperglucemia, a través del estrés oxidativo, determina disfunción de la célula beta. Entonces la hiperglucemia es el responsable primario, una vez que se instala esta hiperglucemia. La primera hiperglucemia es genética. Ahí juega la genética. Pero luego es la glucolipotoxicidad la que determina este progresivo deterioro en la funcionalidad de la célula beta, ya con hiperglucemias por arriba de 100. Por eso es que los americanos reconocen a la glucemia alterada en ayunas por encima de 100, donde ya se disminuye el primer pico de secreción de la insulina, comienzan a producir alteraciones en el GLUT2, en la glucoquinasa, o sea que ya, y si seguimos avanzando en los niveles de glucemia, esto cada vez va siendo peor. O sea, se van produciendo ya una diabetes manifiesta, con aumento de genes proapoptóticos, con expresión de citoquinas como interleuquina 1 beta, y ya en la etapa final, con glucemias muy elevadas, un significativo descenso de la masa de célula beta, con apoptosis, con falta de neogénesis, y con este efecto glucolipotóxico. Indudablemente que entonces en este estudio vemos que la glucolipotoxicidad actúa a través de la epigenética. Y hoy sabemos que el efecto glucolipotóxico disminuye la secreción de la insulina actuando sobre alterando la expresión de determinados genes, favoreciendo la apoptosis de la célula beta y la expresión de determinados genes, fíjense entre ellos el factor de transcripción 7, el que a su vez está genéticamente definiendo el comienzo de la hiperglucemia. Pero claramente hoy sabemos que la glucolipotoxicidad es ese microambiente que determina a través de la epigenética la disfunción de la célula beta. Y después tenemos los actores secundarios. La falla incretínica,
imagen conocida, esta me la prestó Silvio hace muchos años, y la sigo utilizando, donde vemos la falla incretínica cuando hacemos la prueba por tolerancia oral a la glucosa por vía oral, no por vía endovenosa, o sea, un efecto incretínico disminuido cuando estamos ante un diabético de tipo 2. Y la hiperglucagonemia, o sea, tenemos que también aceptar que tenemos un aumento en la producción de glucagón presente en la diabetes de tipo 2, que claramente aumenta la producción de glucosa por el hígado, que la desregulación de la célula alfa aumenta también, está presente la hiperglucagonemia postprandial, y el GLP-1 contribuye a menguar. Y fíjense que los niveles de glucagón correlacionan con insulinoresistencia. Fíjense acá, en celeste se encuentran los pacientes insulinosensibles, en rojo los pacientes insulinoresistentes, y los niveles de glucagón claramente, significativamente aumentados en pacientes con aumento entonces de los niveles de glucagón, tanto en ayunas como en el estado postprandial, postcarga, ¿no es cierto? Y una disminución en los diabéticos de tipo 2 de una disminución también de la supresión de la secreción de glucagón. O sea que el nivel de glucagón en diabéticos, en diferentes subgrupos, sobre todo en aquellos que fueron diagnosticados por hiperglucemia a los 120 minutos, fueron los que presentaron los niveles más altos de glucagón. Y también otro actor secundario, que es el aumento de la expresión de los transportadores de glucosa 2, y estos transportadores de glucosa 2 lo que hacen es entonces aumentar la reabsorción de glucosa a nivel renal, llevando a sobre todo cuando hay una presencia de hiperglucemia, o sea que hay una correlación positiva entre el aumento de la expresión de los SGLT con respecto a la hiperglucemia, tanto por glucemia en ayunas como por glucemia postcarga, como con hemoglobina glicosilada. O sea que los transportadores de glucosa aumentan su expresión fundamentalmente como reacción a la hiperglucemia. Y vemos la correlación positiva entre hiperglucemia, tanto hiperglucemia en ayunas como postprandial, como hiperglucemia por hemoglobina glicosilada y un aumento de la reabsorción de glucosa y sodio en el paciente diabético. O sea que, indudablemente, cuanto más bajo podamos tener el control metabólico de nuestros pacientes, va a ser mejor. Y para ir terminando ya, entonces, estos subgrupos, estos fenotipos clínicos que en este estudio donde se utilizaron diferentes variables, GADA, la edad de comienzo de la diabetes, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicosilada, el OMA para insulinoresistencia y para célula beta, vemos cómo se definieron diferentes fenotipos, el fenotipo 1, que era el de autoinmunidad, el fenotipo 2, que tenía una falla secretoria fundamentalmente, el fenotipo 3, que eran pacientes obesos con una alta respuesta a la célula beta, pero que no alcanzaba para resolver la insulinoresistencia, el fenotipo 4, que eran obesos con menor resistencia a la insulina y respuesta de la célula beta, y el fenotipo 5, que eran pacientes de mayor edad. Entonces, bueno, este grupo definió este trabajo que ya es conocido entre nosotros, pero que tuvieron diferentes características clínicas, como cetoacidosis alguno. Otros, el fenotipo 3 presentaba hígado graso no alcohólico. El fenotipo 2 requirió rápidamente una segunda droga. O sea, vamos empezando a reconocer diferentes fenotipos, diferentes presentaciones clínicas de la diabetes. El fenotipo 3, mayor incidencia de enfermedad renal crónica, de retinopatía los 1 y 2, o sea, diferentes complicaciones crónicas que son características, o sea que reconocer el fenotipo, reconocer la presentación clínica, nos permite también inferir la evolución de la complicación crónica. Y vemos aquí como, por ejemplo, en pacientes que no tienen una buena reserva pancreática, la utilización de agonistas del receptor de GLP-1 para aumentar la secreción de la insulina obviamente no es adecuada. Y vemos aquí como en este estudio
los inhibidores de DPP4, la utilización de inhibidores de DPP4 no fueron adecuados en pacientes con resistencia a la insulina. O sea, resultaron ser más adecuados en aquellos pacientes con una falla secretoria. En este trabajo se armaron 3 grupos de pacientes, vamos a los 2 extremos, el grupo A, que tenía un índice de masa corporal menor de 30, y una presencia de triglicéridos sin triglicéridos aumentados, y el grupo C, que era el grupo de pacientes obesos con triglicéridos aumentados, o sea, insulinoresistentes, y vemos cómo los inhibidores de DPP4 logran disminuir significativamente la hemoglobina glicosilada en el grupo que eran no obesos, digamos, con índice de masa corporal menor de 30 y sin o con menor insulinoresistencia. Vemos esta caída en la hemoglobina glicosilada en la utilización en el grupo A, que era el grupo de no obesos sin triglicéridos aumentados. Entonces, bueno, vemos cómo este secretagogo tiene una mejor acción en un fenotipo en particular. Este trabajo fue publicado también en poblaciones mayores, acá son 23.000 pacientes en este nuevo estudio, y bueno, y vemos cómo hay una relación entre algunos de los subtipos y algún impacto en el tratamiento de la diabetes. Entonces, vamos hacia este concepto de medicina de precisión para definir con mayor precisión estos subtipos a través de estos marcadores genético-moleculares e inmunológicos. Vemos en diferentes países del mundo cómo se está financiando diferentes estudios en la medicina de precisión para que haya mayor investigación en este sentido. Así que bueno, muchas gracias y hasta aquí mi presentación. Dejo de compartir para darle lugar al doctor Albariñas. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Excelente presentación. Y sí, invitamos a Coco Albariñas a contarnos y mostrarnos la suya. Estás muteado, Coco, ¿eh? Ah, gracias. Perfecto. Bueno, me alegro. Gracias por la presentación, Silvio, y a su vez a Gustavo por las palabras que me han producido satisfacción, y es bueno que a veces a uno reconozcan lo que ha hecho durante toda su vida. Bien, vamos a empezar con el tratamiento de la diabetes 2. Buenas tardes. Agradecemos a la Sociedad Argentina de Nutrición el habernos dado la posibilidad de esta charla en este curso precongreso. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la diabetes 2, pero fundamentalmente el flujograma terapéutico. No tengo conflicto de intereses. La pregunta en el diabético tipo 2 que debemos hacer es ¿qué debemos tratar? Segundo, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Y tercero, ¿con qué debemos tratar? ¿Cuál es el tratamiento correcto de diabetes tipo 2? Debemos pensar en el síndrome de insulinoresistencia, y no solamente pensar en hiperglucemia, sino en el síndrome de insulinoresistencia. Luego, el síndrome hiperglucémico per se. Y por último, hemos agregado ahora, porque tiene gran importancia, evitar las hipoglucemias. Yo creo que el problema de las hipoglucemias es tan importante como el control de la glucemia o de la hiperglucemia. Este síndrome de insulinoresistencia se ve en el diabético tipo 2 en el 85 al 90%. La hipertensión
tiene un 50% este síndrome y los controles tienen un 25%. Las personas con síndrome metabólico, o sea, el 25% de los adultos tienen síndrome metabólico, estas personas tienen 5 veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Por eso hay que prestar atención para tratar de que esto no suceda. El 80% de las personas con diabetes morirán por enfermedad cardiovascular. Hay que empezar el tratamiento lo antes posible. Causas de muerte cardiovascular en relaciones no diabéticos, en relación a la insulinoresistencia medida por OMA, observen ustedes cómo realmente la sobrevida con OMA de insulinoresistencia es altamente significativa la diferencia. Y este síndrome de insulinoresistencia, que va a producir hiperinsulinemia, va a traer alteraciones del metabolismo de la glucosa, intolerancia o no a la glucosa, alteraciones en el metabolismo del ácido úrico, alteraciones de disminución del clearance de ácido úrico, va a traer dislipidemia, triglicéridos, lipemia postprandial, disminución del HDL, va a traer alteraciones hemodinámicas, aumento de la actividad en el simpático, retención de sodio y por último alteraciones en la homeostasis, PAI-1 y fibrinógeno. Debemos tratar todos estos problemas porque esto es lo que va a producir fundamentalmente la enfermedad coronaria y no quedarnos solamente en el problema de la hiperglucemia. Y ustedes observamos cuando vemos todos estos eventos, ¿qué impacto tienen las alteraciones glucometabólicas? Son los eventos de riesgo cardiovascular. Fíjense, sin eventos y con eventos, HDL bajo 1.33 el R. Si vemos con la glucosa más de 100, 1.30. El índice masa corporal arriba de 28, 1.24. Triglicéridos arriba de 250, 1.18. Y la hipertensión arterial, 1.48. Se dan cuenta que no nos podemos quedar solamente en el tratamiento de esto porque prácticamente todos tienen un R muy parecido, inclusive la hipertensión es mucho más importante. La enfermedad coronaria está presente, según la edad, entre el 2 al 25% de la población general y hasta un 55% en la población diabética. Cuando estudiamos la prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes tipo 2, en los 13 países participantes de este estudio CAPTURE, donde por Argentina participó, fue uno de los autores, el doctor de Auseide, nos damos cuenta que Argentina prácticamente tiene un 41.5% de prevalencia de enfermedad cardiovascular. Continuando con el estudio CAPTURE, cuando vemos la prevalencia de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes tipo 2, por su tipo de diagnóstico, vemos que la enfermedad coronaria, con todas sus características, son las más importantes. La enfermedad cerebrovascular, o las alteraciones cerebrovasculares, como ustedes ven, también son importantes. Las arritmias cardíacas, las alteraciones vasculares periféricas y la insuficiencia cardíaca. Y esto es importante, fíjense qué interesante, estimación de los años futuros de vida, perdidos debido a la diabetes, hombres y mujeres. Esta es muertes vasculares. Muerte por cáncer, muerte no debida enfermedad cardiovascular. Fíjese que prácticamente se pierde 3 a 4 años de vida por la diabetes en los hombres y mucho más en las mujeres. En un estudio colaborativo de factores de riesgos emergentes se encontró que la gente de 50 años con diabetes moría en promedio 6 años antes que los sin diabetes. Se excluyeron de estos análisis las personas con enfermedad cardiovascular persistente al inicio del estudio. ¿Y cuál es la causa fundamental de muerte del diabético? En el tipo 1, 44% de los cardiovasculares y 21% el renal. Mientras que en el diabético tipo 2, el 52% es cardiovascular y solamente el 11% es enfermedad renal. Y Cheriello decía lo siguiente,
realmente muy interesante. Fíjese que cada vez que comemos tenemos una ola. Y la OMA está, que son los triglicéridos, los antioxidantes, la oxidación CLL, el estrés oxidativo, que va a traer como consecuencia la disfunción endotelial de la aterosclerosis. Fíjese la importancia de esta hora en función del tipo de alimentación que hacemos. Y la hiperglucemia sería como que un viento que empuja esta ola para que sea mucho más grande. Si sacamos la hiperglucemia, la ola será más chica, pero sigue existiendo. Es decir, que no solamente el problema está acá, sino en todo el sistema, ¿no es cierto?, del síndrome metabólico. Cuando entramos ya directamente en el tratamiento de la diabetes, el UKPDS del Reino Unido, y vemos una política de control intensivo de glucosa bajando de 7.9 a 7, reduce el riesgo de cualquier punto final relacionado con diabetes un 12%. Puntos finales microvasculares, 25%. Infarto de miocardio, 16%. Pero si vemos la presión arterial con un control estricto de la presión arterial, bajando de 144, de 154 a 144, se reduce el riesgo, cualquier punto relacionado con la diabetes, en un 24%. Puntos finales microvasculares, 37%, infarto de miocardio, 44%. Es más importante tratar la presión, no quiere decir que no tratemos la otra parte, pero fíjese que el impacto es mucho mayor en el tratamiento de la presión que en el tratamiento intensivo no de la glucosa. Si ya hacemos una terapéutica en el esteno, ya tratando no solamente los niveles de hemoglobina glicosilada, tensión arterial sistólica y colesterol, tratamiento convencional intensivo, bajando de 7.5 a 6.5, de 135 a 130, y colesterol de 190 a 175. Vemos que prácticamente entre la terapéutica intensificada y la terapéutica convencional, podemos ver que se reduce entre 24% contra un 44%, y esto implica que hay una disminución entre el intensivo y el convencional de prácticamente el 50%. Por lo tanto, la disminución de la hemoglobina A1C y la enfermedad cardiovascular, infartos fatales y no fatales, 14% de aumento de riesgo por cada 1% de hemoglobina A1C. No es lo mismo 8 que 7, no es lo mismo 8 que 7,5. Accidentes cardiovasculares fatales y no fatales, 14% de riesgo por cada 1% de aumento. Amputaciones, muerte por enfermedad vascular periférica, 43% por cada punto. Insuficiencia cardíaca, 16%. Fíjense la importancia que a veces los clínicos generales, bueno, tiene más o menos 7,5, 8, bueno, está un poquito más. Miren qué impacto produce a través del tiempo problemática no tener un correcto control metabólico. Por eso el UKPDS, el impacto intensivo de la baja de la glucosa en los diferentes trials, el UKPDS, el 17 tipo 1, el ACOR, el ADVANCE y el BAC. Bajan todos los microvasculares, sobre todo a través del tiempo. Los cardiovasculares, no tanto al principio, pero sí a través del tiempo. La mortalidad también disminuye. Pero ¿qué pasa con el ACOR? Que tuvo que ser suspendido porque aumentó la mortalidad. ¿Y por qué? Porque prácticamente en el ACOR aparecieron hipoglucemias, retención de fluidos y ganancia de peso. Pero acá empezó el principal problema de las hipoglucemias. El tratamiento, la rama del tratamiento intensificado, el aumento relativo de mortalidad fue un 22%. Hubo una muerte extra por cada 95 pacientes tratados durante 3 años y medio. Por lo tanto, por eso dije al principio de la charla, empecemos a pensar con más seriedad en la hipoglucemia. La hipoglucemia sintomática, sea clínicamente moderada o severa, se asocia con un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares, hospitalización y mortalidad por todas las causas. Los pacientes diabéticos con episodios hipoglucémicos deberían tener una mayor atención. Fíjense esto, la asociación entre hipoglucemia y sobrevida.
Acá prácticamente vemos la normalidad, la sobrevida normal. Fíjate cómo con hipoglucemias moderadas, cómo disminuye prácticamente, y cuando hay hipoglucemia severa, tremendamente la disminución de la sobrevida a través de los 10 años de este estudio. ¿Y cuál es la causa de la hipoglucemia moderada y severa de eventos adversos? Enfermedad cardiovascular, 2.9. Hospitalización por todas las causas, 2.51, y mortalidad total, 2.48. Y esto tenemos que mirar porque esto es muy importante. Fíjense que cuando yo tengo 80 de glucemia en ayunas, disminuye por disminución de la insulinosecreción, luego va bajando y ya en 69-70 hay aumento de secreción de glucagón y aumento de secreción de ¿qué? De catecolaminas. Si sigo bajando, bueno, los síntomas de deterioro cognitivo. Pero estos valores, que a veces vienen con 60, muy bien, vienen con 68, con 70, hay descarga de adrenalina y va a traer como consecuencia incremento de los riesgos de arritmias cardíacas. Prolongación anormal de la repolarización cardíaca, aumento del QT y muerte súbita. Todos conocemos luego elemental el deterioro, ¿no es cierto?, de la cognitivo concomitantemente. Pero esto es muy importante. Entonces, este valor de 79, 75, 70 en ayunas trae toda esta situación que no es conveniente tener. El paciente dice, qué bien que estoy, con 75, 80 y barro, que no sé. Pensemos en la hipoglucemia. Por lo tanto, el tratamiento del diabético tipo 2 del síndrome metabólico es multifactorial. Por un lado, la diabetes tipo 2, para prevención de las complicaciones micro y macrovasculares, y el estudio del síndrome metabólico, la obesidad, hipertensión, dilipidemia, tabaco y sedentarismo. Y le agregaríamos acá sin hipoglucemias, sobre todo a este nivel. ¿Cuáles son los valores que tenemos que tener? Más o menos acá tenemos la ADA, la IDF, los europeos, la LAC, la hemoglobina alrededor de 7, 6.7, más o menos 6.5 a 7. Con una glucemia plasmática en ayunas de 100, la mayoría 100, 110, y postprandial, mayoría dice 140. La Sociedad Argentina de Diabetes recomienda objetivos de control glucémico para la diabetes tipo 2, una hemoglobina de 7. Y en los pacientes añosos, menos de 7.5. Ahora, todos los diabéticos tienen que tener los mismos valores de glucemia, los mismos valores de hemoglobina. Si tenemos un paciente con un estado de salud saludable, con la mayor expectativa de vida, la meta razonable es 7.5. Sobre todo en adultos mayores. Estoy hablando de adultos mayores. La glucemia en ayunas entre 90 y 130, o prandial. La glucemia postprandial 90 a 150. La presión arterial bedtime 140-80 y vamos a darles estatina. Pero si ya hay problemas con expectativa intermedia de vida y peligro de hipoglucemia, con el riesgo de caída si se fracturan estos pacientes, la meta será 8. Y vamos subiendo los niveles de glucemia de 90 a 150, 100 a 180, la presión 14,8 y estatinas. Y si realmente la salud es muy compleja, con limitada expectativa de vida, 8,5, seguimos subiendo los valores y ya directamente no damos estatina por la posibilidad del beneficio en función de estos pacientes. Es decir, que cada uno de estos pacientes, en función al estado de salud, tendrá valores diferentes, ¿no es cierto? De ahí que no podemos extrapolar que todo el mundo con los mismos valores. Ya nos adelantamos, cada paciente con sus metas de control metabólico. Por eso, el tratamiento puede ser muy intensivo, menos intensivo y poco intensivo. Si hay una motivación, adherencia y es excelente la calidad del cuidado, será muy intensivo. Pero si hay poca motivación y adherencia y escaso apoyo
deficiente calidad del cuidado, y a lo mejor tenemos que hacer, en función a estas consideraciones del paciente, no tan intensivo, porque puede tener peligro de hipoglucemia. Muchas veces uno diría que debe estar en 6, pero viven solos, y si hacen una hipoglucemia, tenemos problemas. Luego, el riesgo de hipoglucemia. Si es bajo, será intensivo. Si es moderado, menos intensivo. Y si es alto, poco intensivo. La edad del paciente. No es lo mismo 40, 50 años que 70, 75, 80 años, para ver la intensidad del tratamiento. La duración de la enfermedad, entre 5 a 20 años. Otras comorbilidades que pueda tener concomitantemente, que a lo mejor no justifica ser tan intensivo. Y por último, las complicaciones cardiovasculares, microvasculares tempranas o microvasculares avanzadas. Cuando son tempranas será más intensivo, cuando son avanzadas será menos intensivo. Es decir que tenemos que buscar cuál es el ideal de hemoglobina en función a las consideraciones de cada paciente. Y el otro problema que tenemos que ver, que a veces no nos pensamos, es en la variabilidad glucémica. Observen ustedes este paciente. Tiene una glucemia de 96 y una hemoglobina de 6.1. La variabilidad glucémica, ¿cómo la sacamos? Es el promedio de glucemia, 2 veces el desvío estándar. La suma de 2 veces el desvío estándar tiene que ser menor al promedio de glucemia. Acá tenemos 117, sumo a 2 veces son 64, estamos por debajo de 117. Este mismo paciente tiene 106 y tiene una hemoglobina de 6.5, pero no es lo mismo que el anterior. Observen ustedes que el promedio es 135, pero 2 desvío estándar nos da arriba de 140, por lo tanto, tiene una gran variabilidad. Por suerte ya tenemos medicación, inclusive tipos de insulina, que producen menos variabilidad glucémica en el tratamiento. Por eso la terapéutica tiene que ser personalizada por el fenotipo. ¿Y qué dice del Prato? A, B, C, D, E. A, la edad. B, el peso corporal. No nos olvidemos del peso corporal, es fundamental. C, las complicaciones renales o cardiovasculares. D, la duración de la diabetes, sobre todo tratando de preservar la función de la célula beta. Y E, la etiología. Se cumple con las metas según el Panorama Study, sobre todo cuando ponemos objetivos de menos de 7. Y fíjense que en España 40% no, solamente tiene el 40%, cumple las metas, 42% Francia, 40% el Reino Unido, Italia el 28%. Es decir, que es difícil que se cumpla bastante pacientes que no logran el objetivo de hemoglobina menos de 7. Los turcos el 52%. Y esto qué interesante en este mismo estudio. Si el paciente está solamente con dieta, el 87% tiene hemoglobina por debajo de 7 y solamente el 12% no. Pero a medida que aumentamos la medicación con un hipoglucemiante ya baja a 76, con 2 hipoglucemiantes baja a 61, con 3 a 49 y con insulina al 36. ¿Y esto a qué se debe? ¿Empeora la función pancreática? Puede ser, pero yo creo que es un problema de no cuidado del paciente. Estamos cansados de ver pacientes que estamos con insulina tipo 2, 70, 80 unidades, gordos, y que realmente no consiguen el objetivo. Cuando menos utilización, porque seguramente estos cumplen los objetivos, y a lo mejor muchos de estos pacientes andan perfectamente bien con su dieta. La dieta, yo creo que es la base de todo y un pilar importantísimo, ¿no es cierto? Y es más fácil decirle al paciente, tómese tal comprimido, sobre todo en la atención primaria de médico, que hacer un régimen de comida, no es régimen, sino una alimentación de comida adecuada. Lleva tiempo y hay que saberlo hacer. Ahora bien,
¿Por qué se producen estas faltas de cumplimiento? Y ustedes observen acá. Primero, porque puede haber poca adherencia a la medicación. Poca adherencia a los cambios de estilo de vida. A veces si tienen un severo episodio de hipoglucemia, tienen miedo a tener más hipoglucemia. Pero muchas veces pasa por el propio médico que no hace no es renuente a realizar el tratamiento intensivo. Y lo mismo sería, ¿no es cierto?, el paciente. A veces el mismo médico dice, bueno, más o menos, sigue así, anda más o menos bien. No, es un equipo. Yo siempre digo, mire, esto es como para que el paciente entienda. Permítame salir un poquito, porque creo que lo práctico vale en la vida. Usted es el jugador, yo soy el director técnico. Yo le digo, patee para allá, hacia la derecha, ahí está el arco. Usted patea hacia la izquierda. Usted es un mal jugador. Pero mejor yo también soy un mal director técnico porque lo dejo patear a la izquierda o porque no lo convencí de que tiene que patear hacia la derecha. Por lo tanto, el equipo falló. Usted como jugador y yo como director técnico. Los pacientes lo entienden. O lo hacen o no vienen más. Pero por lo menos uno sabe que ha cumplido con lo correcto. El 50% de los adultos con diabetes 2 logra el objetivo. Fíjense ya en el NANES, en el 2000, en el 94, en el 2007, hemoglobina lo cumplían prácticamente los factores de riesgo que dijimos, el 52. La presión arterial el 51. El LDL el 56%. Pero si teníamos que ver los tres factores, bajaba el 18%. Y esto es muy importante. Los tres factores tienen que estar en igualdad y no uno en forma de hemoglobina, presión y LDL en forma disminuida, sino los tres tienen que estar en igualdad de condiciones. ¿Existe un solo algoritmo para el tratamiento de la diabetes 2? Lo primero que tenemos que ver, y esto es fundamental, la obesidad. Fíjese en la relación del cambio de peso corporal y el riesgo de insuficiencia cardíaca. Es decir, cualquiera de los estudios que vemos con diferentes drogas, siempre está presente la obesidad como un elemento perturbador y que empeora la insuficiencia cardíaca o la enfermedad aterosclerótica. Es decir, que la obesidad es básica en estos tratamientos, independientemente del tipo de terapéutica que estamos haciendo. Tenemos que pagar, fíjese que no es tanto. ¿Por qué? Porque puede ser un 5%, un 11%, un 16% de peso del cuerpo. Va a mejorar la sensibilidad hepática de la insulina, mejora la función de célula beta, la sensibilidad al músculo esquelético, contenido intrahepático de triglicéridos, volumen de tejido adiposo intraabdominal, sensibilidad del tejido adiposo a la insulina, biología celular del tejido adiposo. Yo pregunto, ¿qué droga puede producir todo esto? ¿Qué droga lo puede producir? Y esto es mucho más barato. La pérdida de peso moderada, el 5% mejora la sensibilidad multiorgánica a la insulina y la función de células beta. La pérdida de peso adicional de 11 a 16% aumenta aún más la sensibilidad de la insulina al músculo. Y hay una pérdida progresiva de peso va a provocar cambios graduales en la biología del tejido adiposo. Cuando hacemos una selección del fármaco, debemos ver la eficacia, debemos ver si la probabilidad de hipoglucemia, el peso corporal, qué efectos colaterales tiene, los costos, muy importantes, y por último, seguridad y hoy día acción cardiovascular. La fisiología de la diabetes 2 y el mecanismo de acción de las diferentes drogas, el efecto siniestro, como dice De Fronzo, vemos que la disminución de la secreción de insulina, vamos a actuar con sulfonilureas, GLP-1 y DPP-4 para estimularla. Luego, disminución del efecto incretínico, GLP-1, DPP-4 para estimular. La célula alfa, aumentar la secreción del glucagón, la va a disminuir GLP-1, DPP-4. La
Liberación de hepática de glucosa aumentada, la disminuye metformina thiazolindionas. La captación de glucosa disminuida, metformina thiazolindionas, la mejora. La lipólisis aumentada, la disminuye las thiazolindionas. Y la disfunción de neurotransmisores estimulada por los GLP-1. Y por último, la reabsorción de glucosa a nivel renal la disminuye el inhibidor de CLGT2. Por lo tanto, el potencial mecanismo cardiovascular que va a producir beneficio por todos estos agentes que reducen la glucosa para producir cardiorrenal protección, lo importante es que reduzcan la bulimia, lo importante es reducir la inflamación, mejorar el perfil lipídico, bajar la presión arterial, mejorar el control glucémico y el peso. Entonces todo, es el síndrome metabólico, es todo lo que debemos tratar y no quedarnos solamente acá abajo. Empecemos con la metformina. No quiero ser muy pesado, pero la metformina sigue siendo la Gandogan que últimamente ya la usa, no la usa, está en discusión, pero yo creo que la metformina es cardioprotectora. Por todas estas situaciones que produce, mejora el infarto y miocardio. Al disminuir la síntesis proteica del emetor, mejora la hipertrofia cardíaca. La disfunción endotelial, la apotosis, mejora la insuficiencia cardíaca y la cardiomopatía metabólica. Todo esto va a llevar a las complicaciones miocárdicas asociadas con la diabetes tipo 2. Y baja de peso, pero miren qué interesante. Ustedes decís, ¿qué baja de peso? Cambio desde el basal 3.3, un 4% del basal, no es nada. El índice de masa corporal un 4%. El total de grasa un 9%. La grasa subcutánea un 7%. Pero ¿qué es lo que baja? Y acá es bien importante. La grasa visceral, 15% de descenso. Y esta es la grasa visceral que produce ¿qué? La insulinoresistencia. La grasa abdominal subcutánea y la grasa visceral. Ahí es donde realmente es impactante la metformina en función a la reducción de peso. No la índice de masa corporal, sino qué tipo de reducción de tejido adiposo va a disminuir. En un trabajo que hicimos con González, Burlando, en el Hospital Tornú, no lo publicamos, pero vimos que la metformina baja el PAI-1 en pacientes obesos no diabéticos y disminuye tremendamente también el fibrinógeno. Bien, tomemos los diferentes, vamos a ver los eventos cardiovasculares ateroscleróticos mayores comparando los diferentes hipoglucemiantes versus placebo para tomar la estrategia a seguir. Si agarramos los PPR, no hay ninguna duda que producen efectos. Ya vamos a ver cuál de ellos no actúan y hay que tener cuidado. Vamos a ver. Si vemos los inhibidores de PP4, vemos que son neutros en los fenómenos cardiovasculares. El control intensivo, KPDS, Darban, indiscutiblemente mejora. La inyección de insulina gallina es neutra. Con respecto a la carbosa, es positivo. La pérdida de peso también es positivo. Y en general todos los GLP-1 son positivos con respecto, pero una diferencia en el ELISA, el lixisenatide, donde no es positivo. Esto implica que no es un fenómeno de clase la acción de los GLP-1. Es francamente positivo los inhibidores CLGT2. Cuando vemos los riesgos de eventos de insuficiencia cardíaca, comparando los diferentes hipoglucemiantes versus el placebo, no hay ninguna duda que los PPR, indiscutiblemente los agonistas del PPR, son todos totalmente negativos para esta situación. Lo ideal es no recomendar su indicación. Con respecto a los de PP4, en general son neutros, pero la saxagliptina y la alogliptina empeoran el problema de insuficiencia cardíaca. El intensivo control en neutro por insuficiencia cardíaca o ligeramente positivo en algunos trabajos, y lo mismo pasa con la insulina gallina. La carbosa no hay ningún inconveniente, tiene un efecto favorable, positivo. La pérdida de peso, lo mismo. La mayoría de los GLP-1 son positivos, con excepción del Sustain, donde la semaglutide tiene
ligeramente un efecto negativo para la insuficiencia cardíaca. Inclusive en algunos trabajos también hay alteraciones o empeoramiento de la retinopatía diabética. No hay ninguna duda que los grandes hacedores del mejoramiento son los inhibidores de la SGLT2. Resumiendo la acción de las drogas hipoglucemiantes en la insuficiencia cardíaca, evidencia de aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca, sulfonilurea, tiazolidindionas, pioglitazonas, rosylitazonas, inhibidores de PP4, sasaglitina y aluritina. Y evidencia de reducción de los riesgos de insuficiencia cardíaca, inhibidores del SGLT2, fundamentalmente empagliflozina, canagliflozina y la pagliflozina. Es decir, que ya se vio que en Parré, en el Canvas de Clerc, tanto la EMPA, la CANA, la DAPA, se asocian a una disminución en la población tanto de la enfermedad renal como los eventos relevantes clínicos. Y aquí vemos, por ejemplo, en Parré, como la incidencia o empeoramiento en nefropatía o enfermedad muerte cardiovascular, como el R es altamente positivo, la incidencia y empeoramiento de la nefropatía también, la progresión a microalbuminuria, lo mismo, y sobre todo también el descenso, por ejemplo, de la creatinina por debajo de 45, del clearance de creatinina, también es altamente positivo. Es decir que estos hipoglucemiantes, estas drogas, mejor dicho, tienen un efecto importante a nivel del riñón. Y acá ya entramos en diferentes consensos, uno de los cuales estuvo presente Carl Lamuso junto con Lidbach, que es el consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Cardiología. Y se habla el manejo de la hiperglucemia en el paciente con diabetes 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya sea a nivel periférico, a nivel de arterias del cuello, a nivel arterias o a nivel del corazón. Y cerebral lo mismo. Modificaciones de estilo de vida, la base, fundamental. Y luego hay 3 posiciones, en función a los niveles de hemoglobina glicosilada, de 7, 7 a 9 o más de 9. Si tenemos menos de 7, monoterapia con metformina, después de cambio de estilo de vida. Y pensar que a lo mejor en un determinado momento, aunque tengamos un buen control, empezar a pensar en los beneficios de los fármacos a nivel cardiovascular, como los inhibidores o como los GLP-1. Y luego, si no podemos dar esto, pensar en DPP4. Por última instancia, si no hay control, podemos dar la tiazolidona, pensando el riesgo, y ni que hablar de la sulfodrilona, que cada vez usamos menos sulfa, y sobre todo la glibenclamida, que prácticamente está totalmente desechada por el aumento de muerte cardiovascular. Si con esto no funciona, vamos a una terapia dual. Terapia dual que es metformina más inhibidor o GLP-1. Para tener entre 7, cuando tenemos entre 7 y 9. Si a los 3 meses no tenemos éxito, vamos a una terapia triple. Metformina más inhibidor y GLP-1. Si no se alcanzan los objetivos, o en cualquier momento esto que es optativo, podemos utilizar, sobre todo si hay imposibilidad de usar fármacos con beneficio cardiovascular, que son estos, podemos utilizar por mal control metabólico y de PP4, tiazolidona, pero cuidado con el riesgo de insuficiencia cardíaca. Si prácticamente al inicio es más de 9 y hay sintomatología, tenemos que dar directamente insulina y luego evaluar los fármacos con beneficio cardiovascular. Pero si no hay síntoma, terapia dual de entrada o terapia triple, de entrada. Si el problema está que son diabéticos tipo 2 con insuficiencia cardíaca y factor de decisión menos de 40, de entrada modificación de estilo de vida más inhibidores. Si tiene menos de 7.5, si estamos con el inhibidor, o si este no está bien, está contraindicado a nuestro lado, paso a metformina, paso a GLP-1. Hoy de PP4 no usando sasaglitina. Si a los 3 meses
no se consigue el efecto deseado, terapia dual, inhibidor más metformina o GLP-1. Y si no se alcanzan, a los 3 meses, triple tratamiento, inhibidor, metformina y GLP-1. Como siempre, si no se alcanzan los objetivos o tenemos imposibilidad de utilizar estos medicamentos, tenemos la asociación de estos medicamentos, IDP-4. Modificaciones de estilo de vida, tenemos más de 9, lo mismo. Síntomas sí o no. Con síntomas insulina, luego evaluar cardiovascular y con lo otro igual que en el caso anterior. Pero si tenemos ya alto riesgo, una enfermedad con alto riesgo, no tiene enfermedad, tiene alto riesgo, que tiene en la escala de la OMS arriba del 20%, también diferenciamos, además del estilo de vida, en 7.5, 7 a 9 en 3 casos. Y ahí hacemos una monoterapia. Y considerar rápidamente estos eventos. Uno decía, un Pierre hace en su conferencia que él de entrada ya usa monoterapia, es decir, o sea, directamente dos prácticamente medicamentos para este tipo de pacientes, lo antes posible. Si no conseguimos a los 3 meses, otra vez, terapia dual, metformina, inhibidores, y si no, es absolutamente lo mismo para no cansar. Pero esto es yo creo que lo más importante. No nos queremos, y esto ya me hizo pensar mucho la conferencia UPR, una vez se queda acá, pero yo creo que tenemos que empezar a pensar en entrar lo antes posible con los inhibidores de GLP-1 para prevenir a esta gente con alto riesgo cardiovascular que no llega a tener prácticamente enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Yo creo que acá es muy importante esto, porque estamos previniendo. La guía de la ADA. Y aquí la ADA ha hecho un cambio entre el 20 y el 21. Primera línea, metformina y cambio de estilo de vida. Si tienen alto riesgo de enfermedad aterosclerótica, cardiovascular o enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, independientemente de los niveles de hemoglobina A1C, si hay enfermedad cardiovascular o alto riesgo de padecerla, GLP-1 o SGLT2. ¿Qué se puede cambiar? Si no tolera uno u otro, es indiferente. Y luego va aumentando, si no se consigue el control va aumentando. Pero si hay insuficiencia cardíaca, no hay ninguna duda. Con un factor de eyección de menos de 45, no hay duda que tenemos que dar directamente el inhibidor SGLT2. Y acá viene el cambio. Acá tenemos la enfermedad renal crónica. Pero muchos pacientes no tienen enfermedad, y a partir de ahí, hacían en el 2020, hacían toda la farmacología. Ponen esto, diabético con enfermedad renal. Este diabético con enfermedad renal significa que es un diabético que a lo mejor, por uno está acostumbrado a enfermedad renal crónica, según el King Diabetes Foundation, es decir, nefropatía diabética, el síndrome metabólico, no más que son nefropatía con pérdida de proteínas, etc. Pero este paciente no, es un diabético con enfermedad renal, que a lo mejor no tiene un clearance bajo, o empezó a descender lentamente ese clearance, que puede tener o no albuminuria, que puede tener hipertensión, pero ya acá hay que medicarlo, para que no siga avanzando, con SGLT2 o con GLP-1. Ahora, si prácticamente está en insuficiencia, ¿no es cierto?, en la enfermedad renal crónica, ya prácticamente con el factor de lesión, un clearance menos de 60, ya, bueno, nuevamente hay que medicarlo. Pero yo creo que esto es muy importante, medicar lo antes posible para que no llegue a la enfermedad renal crónica o que llegue lo más tarde posible. Luego, individualizamos los diferentes targets. Si tenemos que minimizar la hipoglucemia, DPP4, GLP-1, SGLT2, tiansilandiona, que realmente no son hipoglucemiantes. Si tenemos que pensar el peso, no tenemos ninguna duda que tenemos que pensar en el GLP-1. Y por último, los costos, y ese es el gran problema de nuestro país, que a veces tenemos que medicar en función a los costos. A veces medicamos no lo que el paciente necesita tomar, sino lo que puede comprar. Y eso es tremendo. Cuando estudiamos los algoritmos
de los endocrinólogos americanos, ellos dicen primero, algoritmo del control glucémico. Individualizan al paciente con hemoglobina menos de 6, poco riesgo de hipoglucemia y no hay patología concurrente seria. Si tiene más de 6.5 o patología ya concurrente y mucho riesgo de hipoglucemia, se verá qué hacemos. Pero primero, estas dos diferenciaciones. Monitorean la glucosa, preferentemente con monitoreo continuo de glucosa. Y después, como decía el otro día Gutiérrez, él dice, entramos antes, hace años, directamente cuando teníamos los 3 grupos, ¿no es cierto? Menos de 7, con menos de 7,5 se entraban con monoterapia. Hoy día, si uno pudiera, y si el paciente pudiera hacer, lo ideal ya es, además de la metformina, entrar con un GLP-1 o SGLT2 para prevenir cualquier enfermedad cardiovascular o renal. Esto es fundamental, entrar directamente con 2 medicaciones, que hasta ahora yo reconozco que estamos todavía que nos quedamos a nivel de metformina. Luego, terapia, si a los 3 meses no se consigue, terapia de AL. GLP-1, siempre sobre la base de la metformina, más GLP-1, o triple terapia si no se consigue metformina, GLP-1 e inhibidor. Y luego, por arriba de los síntomas, es absolutamente lo mismo, como dijimos en todos los otros trials. Pero, ¿qué pasa con los cardiólogos europeos? Si ellos tienen un diabético tipo 2, sin tratamiento hipoglucemiante, pero tiene riesgo de enfermedad aterosclerótica o enfermedad cardiovascular, directamente no dan metformina, se largan directamente a SGLT2 o GLP-1. Y luego siguen todo este target que agregan metformina pero empiezan directamente con esto. Si no tiene esta situación, dan monoterapia. Si el diabético estaba con metformina, bueno, le agregan, si hay el target de enfermedad aterosclerótica, le agregan SGLT2 o GLP-1. O si no lo tiene, continúan con metformina. Llama la atención que en esta situación ellos no dan metformina, sino los cardiólogos dan directamente. Inclusive se pueden dar sin tener diabetes, ¿no es cierto? El trabajo que están viendo directamente los inhibidores o los GLP-1. Con respecto a las guías de la LAT del 2019, vemos que un cambio de estilo de vida, como todo el mundo, pero ya hace hincapié en la cirugía bariátrica, cuando hay un índice de masa corporal arriba de 35. Luego, si el paciente es clínicamente estable, si es clínicamente estable, va directamente a la metformina. Si no es clínicamente estable, con más de hemoglobina arriba de 8, va metformina más inhibidores y va aumentando de acuerdo a las situaciones en que presenta cada paciente, la clínica del paciente, le va agregando una droga o va cambiando el tipo de tratamiento. Y de esta forma, en los casos de que hace una pérdida de peso intensa de entrada, prácticamente va a la insulina basal. De esa forma va continuando el algoritmo de tratamiento, como ustedes los pueden ver acá, por un problema de tiempo, lo dejamos en suspenso para que ustedes después lo vean tranquilamente. Pero lo más importante, que cada 3 a 6 meses intensificar cambios al estilo de vida y modificar el tratamiento farmacológico si no se alcanza o se pierde la meta de hemoglobina A1C por debajo de 1,7. Muy bien esto, evite la inercia. Y este es el último trabajo que hemos leído de mayo de este año. ¿Y por qué lo traje? Porque los que lo escriben son Monsenson, Dal Prato, Ceriello, De Fronzo, tipos que realmente impactan en el tratamiento de la diabetes y en todo lo que sea conocimiento de diabetes. Y usan que no lo llaman hipoglucemiantes, agentes que disminuyen la enfermedad diabética, agentes que disminuyen o bajan la enfermedad diabética. Y a través de lo que dice el tratamiento simple, sobre todo a los pacientes, a los médicos de atención primaria.
Simple, ¿qué significa? La S de simple, la iniciación de entrada de combinación de drogas, no una droga, combinación de drogas, para producir la M, una múltiple reducción de los riesgos, a través de la P, el TIM de atención primaria, los médicos clínicos de atención primaria, para prevenir los cambios de vida y la prevención, el cambio de vida, y por último, la evaluación. Y entonces dice lo siguiente: para todos los pacientes, para la mayoría de los pacientes, cambio de estilo de vida y metformina, más modificadores de la enfermedad diabética. Y entonces hace metformina, si hay riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, fundamentalmente CGLT2, o enfermedad renal crónica, también puede dar, ¿no es cierto?, CGLT2, o si hay riesgo de enfermedad aterosclerótica, directamente va GLP-1. Si hay obesidad, podemos utilizar cualquiera de los dos, modificando esto, ¿no es cierto?, cada 3 meses. Y después dice lo siguiente: ¿qué pasa? Que esto nos pasa a todos muchas veces cuando el diabético tipo 2, tratado con hipoglucemiantes, nos viene a la consulta y prácticamente mal controlado. ¿Qué hacemos nosotros? Le dejamos el hipoglucemiante a toda la realidad y ya damos insulina. Ellos no. Ellos dicen no. Demos directamente iniciar en estos pacientes GLP-1 inyectable. Si venían con insulina, agregamos GLP-1 y la insulina basal. Y si no lo toleran GLP-1, ahí sí dan insulina basal. Pero no están de acuerdo a los controles con insulina de acción corta, es decir, los bolos de insulina de acción corta, que prácticamente hoy día, con la medicación que tenemos, son muy estables la glucemia y realmente no es necesario, ¿cierto?, el bolo, sobre todo en los diabéticos tipo 2. Esto creo que hay que pensarlo seriamente. El problema es que, como siempre en nuestro país, ¿cómo hacemos para adentrar en estos pacientes, indicarle un GLP-1, ¿no es cierto?, en función siempre esa barrera de los costos, porque no hay ninguna prepago, obra social que dé estos medicamentos, ¿no es cierto?, en forma lo menos posible onerosa. Y para finalizar en estos días, el ANMAT ha autorizado a aprobar el uso de inhibidores de CGLT2 en no diabéticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda menor de 45. Por lo tanto, y para terminar, la terapéutica de la diabetes 15 años atrás, una terapia para todos. Pero hoy, la terapéutica actual de la diabetes, cada diabético con su terapéutica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Coco, por tu brillante presentación también. Y tenemos apenas unos minutos para algunas preguntas que fuimos recibiendo al margen un sinnúmero de felicitaciones y agradecimientos. Hay una pregunta que la tome de ustedes quien prefiera. Si es posible revertir la diabetes tipo 2. Gustavo, te dejo la difícil pregunta. si la podemos curar o revertir. Sí, yo diría curar no. Perdemos el trabajo. Nos quedamos sin laburo. No, sí. Curar no, pero sí podemos mejorarla. Yo creo que indudablemente la funcionalidad de la célula beta tiene un set point, tiene una función ya genéticamente con una genética ya predispuesta hacia la diabetes, y claramente si mejoramos resistencia a la insulina, yo creo que podemos revertir el estado diabético. Todos los estudios de PP, todos los estudios de progresión de prediabetes a diabetes, cuando mejoró resistencia periférica,
disminuyeron significativamente la progresión, ya sea a través de cambios en el estilo de vida, en forma intensificada, ya sea metformina, que tuvo menor impacto, pero lo tuvo, y recordemos que la pioglitazona tuvo un impacto de una disminución de un 70% actuando sobre resistencia periférica. Y también ocurre lo mismo cuando hablamos de cirugía bariátrica. Entonces, bueno, todo el impacto está dado a través de tocar todo lo que sea resistencia a la insulina. Por eso yo creo que esa funcionalidad de la célula beta tiene como una estabilidad, y si bajamos resistencia, si bajamos obesidad, si bajamos fundamentalmente insulinoresistencia a través de lo que lo genera, modificar la microbiota y bajar, como decía Coco, tejido adiposo central, indudablemente vamos a bajar resistencia y podemos revertir un estado de diabetes. ¿Ibas a decir algo, Coco? Sí, sí, Gustavo, ¿cómo podemos modificar la microbiótica que está alterada? Pero tenemos alguna forma de modificarla, por lo menos tratar de que no sea un elemento perturbador. Y con la alimentación, justamente. Con la alimentación. Entre el medio del metabolismo y la alimentación está la microbiota, y una alimentación más sana, con determinados componentes, simplemente disminuyendo lo que sabemos, pero hoy sabemos que eso hace de una microbiota más variable. Cuanto más variable sea la microbiota, es una microbiota más saludable y con menos impacto inflamatorio y menos resistencia a la insulina y demás. Así que bueno, la alimentación es clave para mejorar la microbiota con distintos aditamentos, con los probióticos y demás, pero fundamentalmente la alimentación saludable que todos conocemos, y ese cambio ya nos permite. Y desgraciadamente es lo que menos se utiliza. Es decir, que en el equipo yo creo que tendría que haber una nutricionista, y una vez que lo vemos nosotros, primero la nutricionista. Una vez que le da la dieta, vemos nosotros si es necesario medicarlo o no. Porque todo el esfuerzo está en la industria, en producir cada vez más medicamentos, pero todos se olvidan de la nutrición. Sobre todo a nivel primario, es decir, el médico primario que no hace el régimen. Ya lo mostré. Para mí es la base de todo. La base de todo es el 70%. Sin embargo, se basa en el 70% en la medicación. Muy pocos diabéticos están con dieta sola. Y a lo mejor muchos diabéticos andarían bien con dieta sola. Me parece. Seguramente. Seguro que sí. Acá hay una pregunta que engancha perfecto con lo que estabas mencionando, Coco. Que es, la voy a leer para no variar lo que dice: ¿qué rol cumple la educación alimentaria nutricional y cómo es el vínculo de ustedes con nutricionistas en esa temática? Entiendo que se refiere a licenciados en nutrición, y aclara que habiendo estudiantes universitarios escuchándolos, entonces por eso se emite esa pregunta. Bueno, yo creo que es un equipo. Yo creo que la nutricionista, como el educador, es un equipo. Está el médico, el educador y el nutricionista. Y los tres tienen igual función. ¿No es cierto? Los tres tienen igual función. Yo creo que esto es básico. Yo no sé en la cátedra, Gustavo, si realmente cómo se está trabajando, pero en los servicios de nutrición, cuando estaba en el Hospital Tornú, tenías un equipo de que primero había el nutricionista, luego el educador también intervenía, pero por último lo veía el médico. No, trabajamos en equipo, totalmente. Cada uno tiene su rol y cumple su rol en las distintas funciones, ya sea en la atención del paciente diabético, ya sea en el soporte, en el soporte para el paciente internado, en el soporte nutricional del paciente internado, ya sea para un diabético tipo 1 en conteo de hidratos, ya sea en la atención de un paciente obeso. O sea, nuestro fundamento es el trabajo en equipo. La integración del equipo, la integración del médico, de la licenciada, incluso tenemos psicólogos, tenemos también acción conjunta para trastornos de la conducta alimentaria. O sea,
yo creo que lo bueno de nuestra especialidad justamente es eso, es la amplitud en el abordaje. Hoy estamos hablando de diabetes, pero bueno, lo podemos hacer extensivo a diferentes áreas de la nutrición, y el trabajo en equipo se ve replicado en esas distintas actividades, en esas subáreas de nuestra especialidad. Bueno, y las ventajas de ser coordinadores, que puede uno poner una pregunta de uno. Y esta mía va dirigida a Coco. Más allá de todo el espectro de algoritmos que mostraste, etcétera, 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 vos en tu práctica cotidiana hoy, ¿qué hago? Diagnóstico de un paciente, detrás de lo cual el cambio del estilo de vida, ¿arrancás con metformina de entrada, sí, o esperás los famosos 3 meses? Gran pregunta. Primero veo qué edad tiene el paciente. Es decir, para mí es básico. Primero, qué edad tiene el paciente, porque en función a eso voy a pensar cuál va a ser los niveles de hemoglobina que el paciente debe tener. Si yo veo que es un paciente añoso, de más de 70, 75 años, por ahí insisto solamente en la dieta durante 2 o 3 meses a ver qué pasa, porque le quiero dar importancia a la dieta. Porque ¿qué pasa? Si nosotros le damos las pastillas de entrada, el paciente cree que la solución es la medicación y no la dieta. Y entonces un paciente añoso, ¿no es cierto?, sin lesiones importantes, directamente primero dieta. Y luego sí, la segunda droga, la primera droga que doy, si es necesario, es la metformina. Esto no hay ninguna duda. Bueno, ¿Puedo agregar gracias. Sí, por idea, supuesto. Silvio? Por supuesto. No, digo, de la importancia justamente de la multidisciplinaridad del equipo interdisciplinario que estamos hablando. Me parece que en este punto, ya que si hay estudiantes o demás, pero hacer hincapié también en esta primera consulta en anamnesis alimentaria, ¿no? Sí. Digamos, justamente, ¿no, Coco? Estudiar Sí, cómo vale. el paciente viene a hacer un análisis de cómo venía alimentándose ese paciente. Y a partir de esa anamnesis, entonces uno también decide, porque bueno, de acuerdo a cómo está comiendo, un cálculo calórico, etcétera, bueno, muchas veces trabajando sobre la dietoterapia, ahí tenemos un impacto importante de acuerdo a cómo venía alimentándose. Así que la anamnesis alimentaria en esa primera consulta es muy recomendable. Sí, totalmente de acuerdo. Absolutamente, y ahí Zulema Stolarza hacía el mismo comentario mientras se estaba hablando, ¿no? Perdón, acá hay una pregunta que es, no entiendo, o si tiene otras enfermedades como cardiovasculares, parece una acotación más que una pregunta a los comentarios, pero bueno, yo les pediría, si quieren, 2 palabritas de cierre respetando el horario, y que dado que hacemos educación alimentaria, vayamos a cenar, ¿no es cierto? Eso es básico. Está bien. Yo con esto le paso el final a Coco. Me pareció muy interesante el último trabajo en cuanto a lo que es la enfermedad cardiovascular, que me parece otro punto de mucho interés en el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Coco, cuando se para del Prato, Cherielo, bueno, el último trabajo que presentaste, separando lo que es la enfermedad, la insuficiencia cardíaca del componente aterosclerótico. Porque siempre hablamos de enfermedad cardiovascular como un conjunto, pero hoy separar insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, de aterosclerosis, y en ese trabajo lo separa muy bien. Para inhibidores de CGLT2, en el caso de la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, inhibidores análogos del receptor de GLP-1, en el caso del componente aterosclerótico. Eso es fundamental. Y vos fijate, ya que Granmat ahora, ¿no es cierto?, permite el uso en no diabéticos, esto es de ayer o antes de ayer, en no diabéticos por el problema de insuficiencia cardíaca, cuando hay una fracción de eyección ventricular menos de 45. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿de qué se muere el diabético? De problema cardiovascular.
¿no es cierto? Entonces un diabético de 50, 60 años, sí, ahí puedo dar metformina, pero pensar de entrada, ¿no es cierto?, para prevenir la enfermedad cardiovascular. Mucho más si tiene insuficiencia cardíaca. El único problema, Coco, que tenemos es que no. Supongamos que es absorbido en porcentaje por las coberturas, que un alto porcentaje de personas con diabetes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección conservada. Sí. Y en esos pacientes el ISLGT2 no nos serviría. Pero no deja de ser una cosa muy atractiva la posibilidad de tener, de hecho pasó al arsenal del cardiólogo también. Así es. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, les agradezco a todos ustedes haber estado presentes hasta el momento. Y si bien este es el segundo de las jornadas camino al Congreso, y más allá de que en el medio nos vamos a ver en otros eventos de la SAN, los esperamos en el Congreso del 10 al 13 de noviembre. Así que gracias a todos. Corta.